Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del Cineclub Mediterráneo en este mes de noviembre que lo estamos dedicando al país de Túnez. Y hoy vamos a hablar de la película Cops Étrangers junto con Flavia Bernárdez. Hola Flavia, ¿qué tal? Hola, buenas Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás con ganas de comentar esta película que creo que te ha gustado bastante, que te ha sorprendido? Pues sí, tengo ganas de comentar esta película que me ha sorprendido bastante y que tenía una factura muy interesante. Pues es una película de 2016 dirigida por Raya Amati y que entraremos a hablar un poco de ella. Recordar que esta película se ha podido ver previamente a este debate en la plataforma Steven Filming, que se puede seguir viendo, al igual que todas las películas del ciclo de octubre a enero de 2021 en el canal de Cine Mediterráneo, de Casa Mediterráneo, de Filming. Y estas películas, como os digo, estas películas que comentamos y otras de estos países que estamos tratando estos meses, pues las podéis ver siempre que queráis en el canal de Casa Mediterráneo de Filming. Y hoy, hablando de Filming, comentar que las 10 primeras personas que envíen un comentario o pregunta al WhatsApp de Casa Mediterráneo, que lo tenéis por ahí sobreimpreso, 638-779-301, durante la emisión en directo de este coloquio, recibiréis una suscripción gratuita de un mes a las plataformas de películas y series Filming, que permite el libre acceso a todos los contenidos de la misma, salvo a las películas de alquiler individual premium. ¿Vale? Entonces, enviarnos un comentario, una pregunta, estaremos atentos a ver si alguno de vosotros se lanza. Si queda alguna suscripción libre, pues la ofreceremos en próximos debates. Pero bueno, esperamos vuestros comentarios y preguntas para que podáis acceder a ese regalo que creo que es muy interesante poder disfrutar durante un mes de esta plataforma que tiene un gran catálogo de cine de autor y cine clásico. Bueno, y después de la publicidad vamos a pasar a comentar esta película, que es la tercera película de la directora tunecina Raya Amari. Es una película en coproducción de Túnez y Francia. Ella también hizo una película en 2002 bastante famosa en el circuito de festivales, que fue Rojo Oriental. Tened en cuenta, primera película 2002, tercera película 2016, para que veáis la dificultad de estas cinematografías, especialmente de las mujeres, para desarrollar su labor cinematográfica en el audiovisual. Bueno, es una película que es ante todo yo creo que un sobrecogedor manifiesto feminista, muy conmovedor, y que nos habla de la peripecia de una chica tunecina que quiere escapar de la situación de su país y hacer una nueva vida en Francia. Lo primero que te quería preguntar, Flavia, es una visión general de la película. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué destacarías de ella? Así como un poco para ir abriendo boca sobre la película. Pues me ha parecido una película que a pesar de lo que cuenta, no es una película con una desgarradora fuerza y una desgarradora historia de denuncia, sino que más bien es una historia de una chica que simplemente toma la decisión tan dura seguramente para ella de escapar de su país, y poco a poco vamos desgranando el por qué, ¿no? Escapa de su país. Descubrimos que tiene un hermano que ha cambiado y que ha tornado al yihadismo, y que eso no está ella muy de acuerdo y que no le ha gustado esa actitud porque parecía que estaban bastante unidos. Una madre a la que echa mucho de menos, pero que no se atreve a decir realmente por qué se ha escapado de allí. Un entorno bastante masculino con el que no casa en demasía y que continuamente están forzando, ¿no? La forma de ver ella el mundo con la forma de ver el mundo de la cultura de su país, aunque estén fuera de Túnez. Y me ha parecido que no es una película de mira qué mal están los inmigrantes cuando salen de su país, sino que es una película más bien pues un poquito tiene que ver con la otra que vimos, ¿no? Del sino, ¿no? De la búsqueda de ser una persona más allá de lo que esperan de ella, ¿no? Eso me ha parecido bastante interesante. Sí, tiene ese punto en común que luego hablaremos un poco, ya que hemos hecho un pequeño ciclo sobre Túnez, pues
comentar las diferencias y semejanzas con las dos películas, que tú ya has adelantado un poco, pero sí que destacar que la película solo tiene una escena de lo que es la travesía por el Mediterráneo, que es muy simbólica, que además es circular, arranca y cierra la película, con un simbolismo muy, muy concreto del que luego hablaremos, y también pues tiene el viaje desde, me imagino que llegaría a España, seguramente, o a Italia. El viaje a Francia no se cuenta, no es algo que le interese a la directora. Tampoco se centra en lo terrible de la miseria humana, económica, sino que yo creo que es una película que se centra más en el desarraigo, ¿de acuerdo? En la dificultad, no solo ya de lo que ya sabemos, ¿no? De lo que es más llamativo, que es la tragedia del Mediterráneo, sino lo que ocurre a las personas que consiguen atravesarlo y llegar sanos y salvos al viejo continente. ¿Qué pasa allí cuando llegan? No solo que le interesa a la directora, pero además, como muchas veces decimos que quizás no es lo habitual en este tipo de cine, yo creo que se centra en los personajes y que son personajes que además siguen teniendo sus pasiones, sus sentimientos, sus emociones, que no tienen nada que ver con ser inmigrante o haber tenido esa experiencia, sino que se centra también en las relaciones personales, en lo que implica ese punto de encontrar un nuevo camino. Por eso creo que esta película es bastante diferente en este sentido. ¿Qué es lo que te ha hecho apreciar esa diferencia en la película? Bueno, pues la diferencia que más aprecié es que nos comience con una escena tan fuerte como es la del mar, ¿no? Donde se ve pues bastantes cuerpos ahogándose, personas ahogándose en mitad del Mediterráneo, imaginamos que es el Mediterráneo. Vemos también los recuerdos que se caen, ¿no? De esas personas, la ropa que se deja al fondo del mar Las y después cuando fotografías. las fotografías, los recuerdos, lo que dejan atrás cuando cruzan el Mediterráneo y también lo que se queda en la orilla, ¿no? O sea, en la orilla se quedan muchos cuerpos que seguramente no habrán superado esa travesía. Eso me interesa, pero me interesa que se cuente de esa forma, porque ya desde el primer momento te está diciendo que esa no va a ser la película, que esa no se va a dedicar a la tragedia del mar. Me gusta porque es una decisión muy fuerte, ya que si van a hablar de inmigrantes fuera de Túnez, la travesía del Mediterráneo seguro que es algo súper dramático y que cualquier director o directora se sentiría como un caramelito al que trata en su película. Pero me parece incluso una decisión valiente que que no sea el tratamiento de esta, ¿no? Y cuando vemos cómo es Saima, Saima era el nombre del personaje principal. Samia, Samia. Samia, cuando llega, la vemos como alguien que no sabe muy bien por qué estar ahí, porque claro, la ves una chica joven con seguramente una edad en la que tendrá que podrá estudiar, o sea que una de sus opciones para entrar en Francia podría haber sido un visado de estudiante perfectamente, pero sin embargo ha emigrado y ha emigrado de forma ilegal, ¿no? O sea, que es lo primero que le pregunta cuando va a hablar con su amigo en el bar donde trabaja, ¿no? Oye, pero que has venido de forma ilegal. O sea, es decir, es tan raro lo que hace que denota la desesperación que tenía a la hora de salir de allí, ¿no? Porque no cualquiera se juega la vida por una situación que a lo mejor es banal. O sea, muy fuerte tiene que ser lo que le ha pasado a esa chica para que haga eso, ¿no? Entonces, claro, el halo de misterio que te lleva la película por el motivo de que ha salido Samia del país, te genera como una intriga continua. O sea, nada más lo comentábamos cuando la estábamos viendo que no quería parar de verla, porque en determinado momento teníamos que parar de verla. No quería parar de verla porque precisamente me enganchó muchísimo la película y su historia. Y luego ya aparece ese personaje, ¿no? De la burguesa francesa viuda que acaba de quedarse viuda, que también me interesa, ¿no? Esa relación que busca ella, que necesita, ¿no? ¿Qué es lo que necesita de una persona inmigrante? Buscarse a sí misma, etc. O sea, todo ese tema de búsqueda de identidad, búsqueda de qué quiero ser o qué pretendo ser en esta vida
y lo que dejo atrás me interesaba bastante, ¿no? Y sobre todo en esta película donde hay una notada presencia femenina y que ellas son las que llevan totalmente el peso de esta película. A mí me parece lo que comentas un gran acierto por parte de la directora y guionista. Suele ser habitual que cuando alguien pertenece a un colectivo, a una minoría concreta, pues los inmigrantes, las mujeres, los discapacitados, los afroamericanos, parece que los únicos problemas o cosas que le pasan van relacionadas con su condición de minoría, ¿no? Eso es también una forma de estigmatizarlos y tratarlos no como personas, sino como un símbolo, como una representación. Y aquí la directora, como bien comentas, desde el primer momento se salta todo lo típico de este tipo de películas y se centra en inquietudes como encontrar trabajo, encontrar una atracción sexual, liberarse del yugo familiar, problemas que cualquier persona, sea inmigrante o no, puede encontrarse en su vida. Eso creo que es muy, muy interesante en la película. El misterio de por qué ella ha salido de allí, que solo se desvela hasta el final, creo que le da fuerza a la película, y el misterio de los comportamientos de los personajes, que solo se entiende cuando los vas conociendo mejor. No es una película que explique las cosas a priori, sino que las va mostrando poco a poco conforme vamos conociendo a los personajes. Presenta un tema muy habitual, que es cuando uno llega de fuera, llega a otro país, pues de manera que es inconsciente, se acaba juntando al principio con personas de su misma cultura, de su mismo país, o incluso personas que ya conocía del pasado. Que es lo que le pasa pues a la primera persona que va a ver es Ahmed, este chico que conocía a su hermano. Y bueno, quería un poco que me describieras qué sentiste, cómo viste esa relación que tiene con él, cómo va evolucionando. Y una escena que es muy sutil, porque la película es muy sutil, no carga las tintas, pero ahí está su fuerza. La escena en la que Samia conoce a los amigos de Imer y lo que ocurre en esa cena, que creo que te llamó bastante la atención. Sí, bueno, básicamente te da un poquito, o sea, dice claramente, ella de alguna forma no casa, ¿no? En esa escena, ¿no? Y claro, te das cuenta que realmente, a ver, aunque veas las chicas y a las mujeres en Túnez, tanto en esta película como en la anterior, sin velo y un poco más liberadas que en otras culturas árabes, sí que es marcado el patriarcado en esta cultura también. Entonces, aunque no se note físicamente, los comportamientos pues está ahí, ¿no? Y entonces, claro, los amigos, en cuanto ella sale, empiezan a preguntarle, pues, ¿qué hace aquí? ¿No debería estar sola? ¿Piensa casarse? ¿Dónde está el hermano? Su hermano es un ejemplo para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ella se levanta para llevar los platos a su sitio, pues Sus los platos. chavales también se van sus platos, los chavales también se van levantando y dejándole el plato para que lo friegue, ¿sabes? Es decir, ya le están marcando la situación y lo que tiene que hacer en la vida, ¿no? Su papel en la vida es servir a nosotros, lavar el plato, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, claro, al ver esa situación, ella al día siguiente ya está buscando trabajo, buscando otra alternativa, porque por supuesto allí no se va a quedar. Efectivamente, y luego veremos un poco cómo evoluciona esa relación, ¿no? Una de las razones por las que entre el catálogo de Filmin elegí esta película es porque estaba la actriz de origen palestino, pero con ciudadanía israelí y francesa, que es esa grandísima actriz que es Ia Maas, que llevaban mucho tiempo conociéndose en el circuito de cine de festivales, por ejemplo, Los Limoneros, una película israelí donde ella estaba presente, pero ahora se ha hecho bastante conocida a nivel mundial porque interpreta un papel bastante importante en la serie ganadora de los Emmys de este año, la serie dramática Succession, donde representa al personaje de la nueva mujer del patriarca de esos medios de comunicación, que es el centro de la película, que es de la serie. Quería comentarte un poco, que me dijeras qué te parece su interpretación, esta actriz en general, y su papel, porque es muy enigmático el papel de este personaje y muestra esa mezcla mental que tiene la persona que ya lleva mucho tiempo viviendo en otro país, que en cierto modo reniega de lo que fue y de su país de origen, pero que al mismo tiempo identifica a Samia, a esa chica a la que contrata como empleada del hogar,
con lo que fue ella al llegar, ¿no? ¿Cómo viste esta actriz y a ese personaje? Hombre, yo veo claramente que esta actriz y el personaje que interpreta es un claro Pigmalión, ¿no? O sea, a mí me recordó mucho pues a las típicas películas, los mitos de aprendiz y maestro, ¿no? Un poco Ujú. es algo así, ¿no? Ambos se valen, o sea, ambas personas se educan, ¿no?, entre ellas y les dan lo que necesitan en ese momento. Samia en este caso necesita pues protección, necesita un trabajo, necesita conocimiento del país y facilidades para adaptarse a él. Y el personaje de, bueno, la mujer viuda, que es que no sé cómo Sí, se sí. llama el personaje, eh, sí que se necesita en ese momento compañía y alguien con el que hablar, ¿no? Después descubrimos que también necesitaba un poco de conexión hacia su pasado inmigrante, ¿no? Pero sí Ujú. que es un personaje que claramente es el típico caso, ¿no? Bueno, típico caso. Ojalá hubiera muchos más casos así, ¿no? De adaptación de una persona migrante a su país de destino y que totalmente se mimetiza con ese país, puesto que en algún momento escuchamos hablar una trama, una treta que van a hacer los dos personajes femeninos con el Ujú. personaje de Imet, hablando de que ella es la típica mujer francesa, ¿no? O sea, y no es tan típica mujer francesa puesto que fue inmigrante, ¿no? Y sí, para mí me parece un personaje que está bastante bien construido en el sentido de que se nos presenta como, bueno, básicamente su actitud en la vida en ese momento está como un poco perdido, ¿no? O sea, ahora mismo no sabemos muy bien a qué enfrentarse, vemos que no tiene como Recién viuda después de muchos años casada. exactamente, ¿no? Ella, lo que dice ella, ¿no? En algún momento dejó de ser ella y fue la mujer de, que es algo que pasa en Francia bastante, bueno, bastante, que es algo común en Francia, que las personas, bueno, común en Francia, común en muchas partes del mundo, que cuando tú te casas dejas de ser tú y eres la mujer de, ¿no? Porque te cambias el nombre, ¿no? Entonces su identidad cambió también. Es Ujú. interesante, ¿no? Esa metamorfosis, esa transformación de inmigrante a mujer de que ya es francesa. Eso Ujú. me interesó, ¿no? No, a ver, no hace mucho hincapié en la película en eso, pero sí que se deja ver también por los escenarios, su casa, las comidas, las cenas que prepara. Es decir, ella Ujú. es una típica parisina burguesa que está aburrida, vamos, después de la muerte de su marido, o sea, básicamente. Y sí, me pareció interesante. Pues este personaje que se llama Leila, yo tampoco me acordaba, pero me lo ha Es dicho que creo Google. que no lo llegaban a decir mucho, Hay un ¿no? O sea, momento, solo un momento que ella se presenta, ¿no? Pero es muy por encima, ¿no? Porque al final lo que importa es que ella fue la mujer de un francés. Y yo creo, vamos a entrar en otro tema que me interesa mucho de la película, que es poco habitual en el cine de los países del norte de África, porque están con otras preocupaciones, evidentemente, que es el erotismo latente que hay durante toda la película y cómo el deseo sexual tiene mucho que ver con los estereotipos que se tienen del otro, ¿no? Por un lado, Leila, esta mujer madura recién enviudada, se siente atraída por Imed porque es un poco un chico joven, exótico para ella, aunque al final es de su país, pero ella ha olvidado un poco esa conexión. Y por supuesto, para Imed, ella, esta mujer Leila, pues es, como dicen en la película, la típica mujer francesa que nunca te mira porque eres simplemente un inmigrante que no existe para ella. Pero surge esa atracción. Quería un poco comentar ese erotismo porque es un erotismo curioso en una película tunecina y del norte de África, porque incluso hay un erotismo entre las dos mujeres. Hay una escena en una especie de sauna que parece que la película va a ir hacia una relación lésbica que luego no se llega a cuajar. Pero ¿cómo ves el erotismo latente en la película? ¿Te llamó la atención? ¿Te sorprendió? ¿No te lo esperabas? Yo creo que el erotismo de la película está incluso en el tráiler, ¿no? Me acuerdo que cuando preparamos, ¿no? Bueno, pues todo esto de las películas de Casa La Mediterránea, etcétera, programación, sí, vimos la la programación. programación, vimos el tráiler y en el tráiler ya se intuía tanto esa relación lésbica como que la película estaba llena de misterio y de erotismo, ¿no?
Pero, sin embargo, como bien dices, nos sorprendió que no fuera por ahí, no fuera por una relación de casi menor con una mujer madura, ¿no? Sino que fue más que nada porque necesitaban, ¿no? Explorar otras cosas más allá del matrimonio de ella y me imagino que de su religión y de su cultura, ¿no? Puesto que tampoco se ve muy bien, claro, la relación que tiene Aymed con su religión, no, en ningún momento hablan en demasía del Islam, solamente las partes donde hablan del hermano, que sí que fue, sí que, bueno, el hermano lo vemos en ningún momento, en una foto, me parece que lo vemos en algún momento, pero ya está. Sí que habla de que ha estado en yihadista, etcétera, pero la relación cultural de no hagas eso porque el Islam no lo permite, eso no aparece. Lo que sí aparece es el tema del alcohol, de bebo alcohol cuando, o sea, cuando estoy en presencia de más gente que son musulmanas, sí que no me permito beber alcohol, pero cuando estoy en presencia de estas chicas de esta Franceses, mujer sí. francesa, Una doble por supuesto que vida. bebo, ¿no? Exacto, la doble moral de este tipo de cultura. Y en la escena esa que hablas del erotismo y tal, al principio sí que vemos que estaba intentando meterse en esa escena, pero en determinado momento ya su doble moral deja de existir, se convierte en la única moral, ¿no? En la moral de esto no me gusta y esto va en contra de todos mis creencias y de mi forma de ser y me voy, ¿no? Bueno, después de, claro, de una violenta empujón que le da a las dos mujeres. Sí, es interesante cómo lo tratan, pero sí que es verdad que no del todo, creo que de todo no queda cuajado como algo redondo. Ese erotismo se presencia, pero no es algo que la película vaya con ese fin, lo que quiero decir. No, porque yo creo que el erotismo vuelve a ser, igual que el tema de la inmigración, es también una excusa, en cierto modo, un contexto para contar lo que a la directora realmente le interesa. El erotismo también lo es, porque para mí la escena clave de la película es esa cena en la que él se siente muy a gusto, siendo enseñado por ella, por la mujer madura francesa, pues en la buena comida, en el buen vino, en la buena vida al final, que él imaginamos que no ha tenido nunca, porque lleva varios años allí y sigue siendo camarero y no tiene los papeles para poder vivir de una manera tranquila. Todavía no ha sido aceptado la nacionalidad y demás, la residencia. Y al mismo tiempo está Samia, que acaba de descubrir poco a poco que Imed sigue teniendo toda esa rémora de la cultura que arrastra de su país. Y entonces hay un momento en el que el erotismo está latente, pero al final yo lo que creo que quiere contar con esa escena, la directora, es el hecho de que por mucho que Imed intente renegar de lo que le han enseñado durante años, tanto su familia como sus amigos, y poder disfrutar de la vida, porque le plantean un plan bastante atractivo a Aymed en ese momento, él al final sale la parte más conservadora, menos abierta a vivir nuevas experiencias, nuevas culturas, y además sale de una manera muy violenta, y ese momento, que es un momento de arrebato, lo condena al personaje a nivel social, personal, incluso legal. Entonces, eso nos llevaría a otra escena que me parece súper interesante, que quería comentar contigo, que es la conversación después de acudir a la comisaría entre Samia y el personaje de Ian Abbas. Esa conversación en la que el personaje de Ian Abbas, esta mujer madura, se siente un poco mal por haber denunciado a Imed y las consecuencias, pero Samia le da otra visión. ¿Qué te pareció esa escena? Bueno, esa escena me parece reveladora, o sea, reveladora. Es decir, realmente pone la compasión, ¿no? Y un poco también, o sea, me imagino que la influencia que ha tenido la mujer viuda en tantos años que ha estado en Francia, me imagino que algo de la tradición judeo-cristiana, de la culpa, de la misericordia y de la compasión y todo esto se le habrá pegado, ¿no? Y ahí se nota los dos mundos.
sea, el mundo de el ojo por ojo y el mundo de totalmente compasivo, ¿no? Ahí ella se compadece de Ahmed, pero le da una bofetada de realidad completa a Samia porque le dice, mira, que se lo merece y ya está. O sea, vamos a ver, es que no hay otra cosa, vamos, no hay otra alternativa, es lo que hay. Y si se va a su país, seguramente, o sea, si realmente Ahmed hubiera querido, o sea, a ver, esto es tema de superación y tal, pero realmente Ahmed no sabemos si quería integrarse de todo en Francia, puesto que llevaba mucho más tiempo que ella y no consiguió los papeles, cuando seguramente si hubiera, incluso con la propia ayuda del personaje de la viuda, hubiera podido conseguir algún trabajo como lo consiguió Samia, porque ella estaba dispuesta a ayudar. Pero sin embargo ni se lo pidió, ni tuvo como la intención de hacerlo. Ese quería seguir viviendo en su reducto. Si se hubiera encontrado que Samia hubiera sido su mujer, pues lo hubiera sido y hubiera sido feliz, bueno, feliz, hubiera sido pues su camino, ¿no? Hubiera cumplido Sí, su hubiera camino en estado Francia. conformado con su vida. Exacto, ¿eh? Así que sí, me pareció que la madurez del personaje de Samia en ese momento me pareció estupenda, ¿no? Me pareció de una lucidez para una chica de esa edad increíble, ¿no? No sé la educación que haya tenido Samia en su país, pero me pareció una pasada. Bueno, a ver, si tenemos en cuenta ahí, al final la historia de estas dos mujeres es una historia de empoderamiento y de sororidad, porque Samia tendría todas las consecuencias para ser una víctima, pero ella se niega a esa condición. Sabemos al final, no lo vamos a revelar directamente, pero sabemos por qué sale de allí y muestra también una gran madurez, una gran decisión y afrontar los problemas. Y desde el primer momento, cuando llega a Francia, está decidida a labrarse una nueva vida, que como tú dices bien, Imed quizá más acomodado en ese grupo de amigos, donde por cierto, como dato curioso, tenemos al actor de Hedy, de la película anterior, que estábamos diciendo, ¿es Hedy o no es Hedy? Ya lo bueno de ver películas de países que no conocíamos es que ya vas conociendo un poco su pequeño Star System, ¿no? Y que si en un país como España, que tiene una producción más grande, muchas veces sentimos que los actores se repiten, pues en un país de producción tan pequeña, mucho más, ¿no? Entonces vemos un poco esa diferencia entre los dos personajes y a mí me resultó muy emotiva la escena final cuando tanto Ian Abbas como Samia acuden a Túnez, vuelven a Túnez con ese cementerio donde están haciendo la tumba con conchas marinas, esa vuelta a los orígenes, esa reconciliación, no con una cultura, pero sí con lo que, de dónde provienes tú, que me pareció muy, muy emotiva. No sé si te gustó ese final. Sí, el final me pareció, bueno, digno, muy digno, a la hora de volver a reencontrarse con su madre, que en todo momento estuvimos viendo que su relación pues no era, o sea, era una relación sana en el sentido de que la echaba mucho de menos, pero no, había dejado algo sin terminar. Entonces sí que me gustó que por lo menos ella se reconciliara con su madre y al final matriarcado de las tres mujeres de distintas generaciones no, porque la madre de Samia puede ser que tenga la misma edad que el personaje de Ian Abbas. Aunque parece la madre de Ian Abbas por la vida que ha Sí, llevado. porque bueno, es que también seguramente la vida que ha llevado esa mujer pues la habrá hecho tener más canas y no tendrá dinero como para pintarse el pelo, como ha tenido Ian Abbas seguramente. Tiene todo su drama marcado en las arrugas de su Sí, cara. sí, sí. Hombre, que te salga un hijo yihadista, pues yo creo que a la pobre mía le habrá afectado. Entonces, pues sí, la verdad es que ese final es escueto y breve, vamos, marca muy bien el final de la película, sí. No sé si te fijaste, ya para concluir, al principio vemos ese naufragio de los inmigrantes, donde caen sus recuerdos y demás, pero en la película acaba con las mismas imágenes, pero los objetos son diferentes. Por ejemplo, está el fular que le regala Ian Abbas a Imed, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que al final la película, aunque nos muestra un personaje bastante conflictivo como Imed, también siente comprensión y empatía hacia él, porque nos dice que al final también es una víctima.
Claro, sí, por supuesto que es una víctima tanto de su cultura, de sus creencias, de su origen, de su origen, de su su educación. entorno. Sí, sí, o sea, al final, claro que sí que es una víctima, por supuesto, porque eso es lo que te decía, el chiquillo es buena gente, pero lo que pasa que es que todo lo demás, toda la mochila esa que tiene cargando está llena de piedras, entonces es muy Mm. difícil desprenderse de ella tan fácilmente, como sí que hizo Samia, ¿no? Que por eso son las dos caras de una misma moneda, pero en este caso salió empoderada y el otro pues salió del revés. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que la recomendamos para aquellos que todavía no la hayan visto? Una película que creo que puede gustar a un público muy amplio, que es una película que tiene una calidad cinematográfica bastante interesante a nivel de fotografía y de interpretaciones, y aparte, pues le da una nueva visión a la figura de los inmigrantes que, como digo, no se convierten solo en un titular de periódico, sino que también tienen sus propias vidas y sus inquietudes, que es algo que deberíamos dar por hecho, pero que a veces el cine olvida en su afán de denunciar o intentar cambiar lo que está ocurriendo. Se olvida de que no solo son personas que están en una patera y luego están intentando arreglar su vida, sino que también al mismo tiempo, de manera transversal, les ocurren otras cosas. Sí, es muy interesante porque al final esta directora está haciendo cine social sin el lenguaje del cine social. Y yo eso lo agradezco porque a veces usar ese tipo de lenguaje hace que llegue a mucha más gente y que lo que tú realmente estás intentando explicar, si hubieras utilizado un lenguaje de cine social, no hubiera llegado no hubiera sido entendido tan bien, ¿no? O por lo menos no hubieras empatizado tanto con estos personajes, ¿no? Y ese es algo que me gustaría que se viera más en los cineastas sociales, la verdad. Bueno, pues cerramos la charla sobre la película Cop Stranger y recordaros que el próximo mes de diciembre va a estar dedicado a un país muy diferente, un país de la zona de los Balcanes, Eslovenia, y tendremos dos debates de dos películas que os recomendamos también como muy interesantes. El día 9 hablaremos de la película The Basic of Killing, las razones del asesinato. Es una película que habla sobre un tema muy en boga hoy en día, que es la fragilidad de la estabilidad económica de una familia. Cómo se puede ir la estabilidad en un momento por una crisis previa a lo que estamos viviendo. Y luego, el día 16, hablaremos de la película Consecuencias, que es una película muy contraria a lo que estamos viendo hoy, una película muy masculina, que habla sobre pues, el machismo, la pertenencia de grupo, el intentar agradar a la pandilla y las consecuencias de todo eso. Dos películas eslovenas de las que hablaremos en diciembre, los días 9 y 16. Eso es la próxima cita con el Cineclub Mediterráneo. Flavia, muchas gracias por tus comentarios sobre Cabo Étranger. Muchas gracias a ti, Luis, y nada, esperemos que verte en diciembre también con una nueva película. Pues hasta la próxima a todos nuestros seguidores en el canal de Casa Mediterráneo y en diciembre hablamos de Eslovenia. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.